Queridos amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo una nueva entrega, la que he denominado Sumerios y Acadios en América. Me siento muy emocionado al hacer este video. Les traigo una hipótesis absolutamente controvertida, pero al ir recabando en esta maravillosa biblioteca denominada Internet y leyendo a los investigadores indicados, existe evidencia contundente que dirige esta postulación como un hecho irrefutable. Vamos a ir viajando a la nación hermana de Bolivia, donde en el año 1950, en la localidad de Chua, cerca del lago Titicaca, fue descubierta una misteriosa fuente, excavada entre la tierra por un agricultor indígena. En el interior de dicha fuente se pueden observar figuras zoomorfas o antropomorfas. Además se encuentran grabados de caracteres de tipo cuneiforme protosumerios o sumerios directamente. No se ha efectuado ningún tipo de datación de este artefacto, debido a que provoca un gran problema a las postulaciones ortodoxas y que produce una gigantesca dicotomía en la historia impuesta a través de la colegiatura aceptada. Resulta casi inexplicable por qué los alfareros de los antiguos pueblos andinos representaron estos misteriosos caracteres en esta vasija, ya que no debieron tener conocimiento ni acercamiento con la cultura mesopotámica. Pero, según el profesor Hayes Saiz, los sumerios escribieron en sus tablillas que existía una tierra al oeste donde obtenían, entre otros metales, el estaño y el cobre, a la cual denominaron como Kugaki. Según las traducciones sumerias realizadas por el profesor Samuel Noah Kramer, existe una escritura del siglo VIII a.C. que realizó un escriba sirio, que describió que el imperio del rey Sargón de Akkad abarcaba desde donde sale el sol hasta donde cae el ocaso. Sargón, el rey que conquistó por su mano, entre muchas otras tierras, el país de Gutum, el país de los Murus y el país de Kugaki. Es el país del estaño que se extiende más allá del mar superior, el Mediterráneo. También debemos agregar las investigaciones de Clyde Winters, después de que un par de investigadores sudamericanos le enviaron fotografías del interior de la vasija, logró la traducción de los escritos cuneiformes, las cuales expresan lo siguiente: acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la gran Nia. Ese oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar su pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad de carácter. Usa este talismán para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Esta es palabra sagrada antigua. Este texto está expresado en su libro Ancient Script in South America. La diosa Nia, o más conocida como Namu, es misteriosamente representada con aspecto reptiloide o anfibioide, tal cual como existe la representación de un tipo reptiloide al interior de la vasija. Nia o Namu pertenece al panteón sumerio y es una de las diosas primigenias de la cultura sumeria. La otra evidencia que existe en Bolivia es el conocido monolito de Pocotia. Es una estatua antropomorfa tallada en piedra, encontrada en 1960 en el sitio de Pocotia, redundantemente, a 2 kilómetros de la ciudad de Tiahuanacu. Según el señor Winter, existe una escritura protosumeria en esta representación,
la cual se encuentran en la parte baja de las manos que se encuentran apoyadas en los muslos y en la parte trasera de la espalda del monolito. La parte anterior del monolito contiene el siguiente escrito: divulguen a toda la humanidad la apertura del oráculo de Putaki. Se proclama que la estirpe de Putaki será estimada en el tiempo. Actúa justamente de modo que el oráculo pueda divulgar la sabiduría. Aprecia el culto. Todos deben dar testimonio de la voluntad divina. El adivino interpretará la guía del oráculo con el fin de anunciar las reglas que regirán a la humanidad. Los ciudadanos darán testimonio a favor del ser humano, que difundirá la sabiduría y será ejemplo de carácter fuerte. En la parte frontal del monolito existe otra escritura que expresa lo siguiente: el chamán proclama que la inmensa importancia de este lugar, el poder de la divinidad con el fin de entregar la sabiduría al hombre. En la mano del monolito existe otra escritura protosumeria que se traduce tal cual: el oráculo de Putaki conduce al hombre a la verdad. Este oráculo precioso hará germinar la estima. Ahora testimonia su fuga. El señor Winters asegura que las escrituras del monolito estarían escritas en protosumerio pictográfico y no cuneiformes como en la fuente magna. Las escrituras de la fuente magna se habrían realizado entre el 3000 y el 2000 a.C. Debo también agregar que esta representación del dios Huiracocha, que se encuentra en el centro de Tiahuanacu, que resulta bastante curiosa, ya que la entidad representada en este monolito fue artísticamente muy enfatizada en su barba, de lo cual podemos agregar que todos los indígenas americanos en su totalidad, menciono algunos: Cahuéscar, Onas, Mapuches, Kunzas, Diaguitas, Atacameños, Incas, Aymaras, Chachapoyas, Mesoamericanos, incluyendo los de América del Norte, Sioux, Apaches, Pieles Rojas, etc. Ninguno de los que acabo de mencionar son barbudos, antes obviamente de la colonización española. Resulta bastante fantástico, pero también quiero agregar los incomprendidos y magníficos descubrimientos del investigador chileno Alberto Nadyar, los cuales fueron realizados en la provincia de Loa, ubicada al oriente de la región de Antofagasta, donde el mencionado investigador, a mi juicio, descubrió una especie de zigurat en el cual pueden apreciar la siguiente imagen. Tuve la suerte de concurrir a una exposición de este maravilloso investigador, la cual me dejó bastante perplejo, donde él aseveró que existió un contacto entre la cultura acadia y las culturas precolombinas del norte de Chile, Perú, Bolivia y Brasil. Descubrió a través de drones estas misteriosas representaciones de navegantes, que según su afirmación venían a buscar metales preciosos a esta región del norte chileno. Y para mí, en lo personal, esta curiosa imagen, al parecer del rey Sargón de Akkad, y otras representaciones de sacerdotes con tocados bastante similares a las culturas mesopotámicas. Voy a mencionar que busquen en YouTube El Enigma del Loa y podrán maravillarse con el maravilloso trabajo realizado por Alberto Nadyar. Cabe también mencionar la curiosa similitud del dios Huiracocha, representado en la Puerta del Sol en Tiahuanacu, donde tenemos al dios Huiracocha con una especie de báculus en su poder, muy similar a las distintas representaciones en sobrerelieves de los gobernantes sumerios, acadios y asirios. Me resulta sospechosamente coincidente que además se encuentra acompañado de muchos genios alados en posición, por no decir, calcada o igual que las representaciones mesopotámicas de estos. Bueno, amigos y amigas, no quiero dilatar más el video, me iré despidiendo y no olviden dejarle like y suscribirse a mi canal.
Es sumamente vital el apoyo financiero para continuar realizando este tipo de contenido. He dejado e iré dejando un link de PayPal en la descripción de todos mis videos. Trataré de entregar un contenido cada 15 días en la medida que mis tiempos y su ayuda lo permitan. Les envío un cordial abrazo y no olviden ver bien el fondo de su copa antes de beber. Nos veremos en otra entrega. Cuídense mucho. Adiós. Ishashi ishta